¿Has escuchado acerca de la paradoja del abuelo? Es una paradoja muy popular. ¿Qué pasaría si alguien viaja al pasado y mata a su abuelo antes de que éste tenga hijos? Si el abuelo muere, entonces uno de los padres del viajero nunca nacería, lo que significa que el viajero tampoco nacería y, por lo tanto, no podría viajar al pasado para matar a su abuelo. Como leyeron en el título, este video trata acerca de los viajes del tiempo y sus paradojas. El video será largo, así que preparen un café o algo para acompañarlos. Empezamos. Cuando tenía 6 años, vi a un hombre asomarse por la puerta de mi casa. Me susurró, gracias. Había mojado la cama un par de minutos antes y, como hacen la mayoría de los niños, me dirigí al dormitorio de mis padres en busca de consuelo. Era más de medianoche. Me quedé inmóvil, aterrorizado por dentro. Sin embargo, no sentía un peligro inmediato para mí. Cerró la puerta principal y me apresuré a ir a la habitación de mis padres. A la mañana siguiente, mis padres me explicaron el concepto de que los sueños se filtran en la realidad cuando uno no está del todo despierto. No me lo creí. No volví a pensar en aquel suceso hasta mucho más adelante en mi vida. Mi padre murió un par de años después de un ataque al corazón. Solo tenía 45 años. Era un buen hombre. Mi madre me crió a mí y solo a mí a partir de entonces. Tendía a jugar mucho solo, a aislarme, a quedarme atrapado en esos mundos inventados de mi propia imaginación. Tenía 13 años cuando me di cuenta de que se había cansado de mí. Ya no se le iluminaban los ojos cuando me hablaba, o, como yo lo había imaginado cuando era más joven. No éramos ricos ni mucho menos, pero después de que ella perdiera su trabajo y agarrara la botella, la pobreza estaba a un brazo de distancia. Mi cumpleaños cae en verano. Todos mis amigos, los dos, estaban de vacaciones ese día. Pero no me importaba, porque tenía todo el día para mí. El 5 de junio, día de mi 16º cumpleaños, estaba jugando a videojuegos en el sótano. Oí un cristal romperse en el piso de arriba, seguido de un pequeño silencio y, a continuación, unos pasos pesados que se hacían más fuertes a cada zancada. Sonó un fuerte y rápido portazo en la puerta del sótano, seguido de rasguños y arrastres al otro lado. Recuerdo que pensé que era extraño. Probablemente mi madre estaba dormida. Dormía mucho. Nadie más podía entrar en nuestra casa. Hasta que recordé que una década antes alguien lo había hecho. Mi, entre comillas, sueño. Agarré mi bate de béisbol y lancé mi escuálido cuerpo escaleras arriba dispuesto a todo. La puerta estaba cerrada. La puerta no tiene cerradura. Ciertamente no tiene una en el exterior de la misma. Algo debía de estar atrancando la puerta. Le di un par de embestidas, pero la puerta probablemente me hizo más daño a mí que yo a ella. Justo antes de intentar derribarla de nuevo, me quedé sordo y casi me caigo por las escaleras. Los vecinos llamaron a la policía. Ellos también lo oyeron, pero no tan claramente como yo. Un policía me sacó del sótano y ahora solo puedo describirlo como un borrón. Tenía 16 años, pero en ese momento volví a ser un bebé. Un policía me sacó del sótano protegiéndome los ojos hasta que estuvimos fuera de la casa. Los coches de policía y las ambulancias inundaban mi pequeño camino de entrada. Me mudé con mis tíos. Tanto ellos como la policía repetían la misma frase: se quitó la vida. El funeral fue a cajón cerrado, comprensible. No estoy seguro de que cualquier herida de bala en la cabeza deba ser a ataúd abierto. Entonces no pensé que se hubiera quitado la vida. Mi madre no estaba feliz, seguro, pero ella no haría eso. Sé que había alguien más en mi casa ese día. La policía dice que mi madre me atrincheró en el sótano, pero yo sabía que no era cierto. Tenía razón, y hoy lo sé. El año pasado cumplí 22 años. Era el único heredero del testamento de mi madre y, mientras terminaba la preparatoria y la universidad, su casa quedó vacía. Ahora que tenía algo de tiempo libre fuera de la escuela, 6 meses después de mi cumpleaños, empecé el proceso de venderla. Venderla significa demolerlo todo. Es una casa pequeña construida en los años 60 que no había sido habitada en 6 años, así que no hay forma de salvarla. Fui a ver al agente inmobiliario por primera vez. No había estado en esa casa, ni siquiera cerca de ella desde que tenía 16 años. Estaba de pie como una anciana, agrietada y sumando tristeza, sabiendo que su inevitable final está demasiado cerca. Llegué pronto.
Subí por el pasillo hasta la puerta principal, sin perder el ritmo. Por supuesto, era difícil volver. Pero había tenido los últimos 6 años de mi vida para pensar en este día y preocuparme, así que estaba preparado. Introduje la llave, la giré y extendí la mano hacia el picaporte, frío y metálico en el aire de enero. Y justo entonces, sentí un picor indescriptible. Un picor en la nuca. Sentí un hormigueo en las manos. No sabía si se debía al frío o a otra cosa. Me está dando un ataque, pensé. Me quedé inmóvil, incapaz de deshacerme del terror y los nervios que me invadían. Pero algo se apoderó de mí y abrí la puerta. Y así, sin más, me rasqué el picor. Entré y hacía calor. Oí ruidos de televisión, papeles que crujían y cajones que se abrían. A mi izquierda, en el salón, había un árbol de Navidad. El picor volvió poco a poco y empezó a subir por mi columna vertebral hasta la nuca. Perplejo ante lo que estaba presenciando, di un par de pasos hacia adelante. A cada paso, era como ver la transición de una película, casi como un lapso de tiempo. Podía ver a mi madre, a mi padre y a mí. Con cada balanceo de mi pierna saltábamos por el salón, llevábamos ropa diferente, envejecíamos, pasaban diferentes horas del día, diferentes estaciones y años. El picor no cesaba, y empecé a caminar más deprisa por mi casa a medida que el picor crecía y se hacía insoportable. Pensé que me estaba muriendo y que mi vida pasaba ante mis ojos. A medida que mi paso se hacía más rápido, me sentía cada vez más impotente con mis pasos, como si no tuviera el control. Me bombardeaban con recuerdos, olores y vistas, y me sentía como si estuviera perdiendo la cabeza, como en el peor viaje de ácido que alguien pudiera tener. Algo dentro de mí me decía que siguiera caminando, pero ese maldito picor seguía creciendo. Sentía como si tuviera hormigas cósmicas en la cabeza que me hacían cosquillas en el cerebro y no tenía lugar en la realidad ni en el universo y no sabía dónde rayos estaba y ese maldito picor era cada vez peor. Me sentía como si estuviera flotando y a cada paso me sentía como si estuviera nadando a través de mis propios recuerdos mientras me veía flotar lejos de la Tierra y de la Vía Láctea y de esta dimensión. Mi forma física se había ido y mi cuerpo estaba esparcido por el universo. Hasta que ya no lo estaba. Mis pies se plantaron. Por primera vez desde que abrí la puerta principal, me sentí con los pies en la tierra. Sentí quietud y tranquilidad, momentáneamente, sentí que no necesitaba seguir caminando. Recuperé mis sentidos. Estaba en la cocina y oía el aire acondicionado en marcha. Vi botellas de Smirnoff esparcidas por la encimera, algunas por el suelo. Y vi a mi madre, sentada en la única silla que quedaba en el salón. Sostenía una escopeta, la vieja escopeta de mi padre. Estaba de espaldas a mí, tan quieta, casi como una estatua. Me pregunté si el tiempo se había congelado. Mamá. Hablé con los labios apretados mientras se me humedecían los ojos. Mamá. No me oía. O fingía no hacerlo. Agarré una botella de Smirnoff y la estrellé contra el suelo con la esperanza de llamar su atención. Nada. De repente, me di cuenta de que oía la débil banda sonora de Mario que venía de mi izquierda, hacia el sótano. Me giré hacia mi madre, que ahora estaba girando la escopeta hacia sí misma. Me sentí mal y me giré, sabiendo que no quería ver este final inevitable. No quería verlo. No quería que yo lo viera. Rápidamente, salté hacia la puerta del sótano y la cerré de golpe. Tomé la estantería y la arrastré hasta la puerta, formando una pequeña barrera. Salí corriendo de la casa lo más rápido que pude y cerré la puerta tras de mí. No oí ningún disparo. No oí nada del interior de la casa. Volví a la realidad. El aire fresco de enero volvió a recorrer mi cuerpo. Me quedé fuera un momento, desconcertado por los últimos minutos, y dejé que todo se asentara. Y una vez más, el cosquilleo se abrió paso hasta mi nuca. No era áspero ni exigente como antes. En cierto modo, era casi agradable. Un entumecimiento acogedor. Me giré hacia la puerta y volví a abrirla lentamente. Volvía a sentir el calor del interior, pero ahora la casa estaba a oscuras. Apenas pude ver al niño que bajaba las escaleras y se detuvo en seco. Le dije lo único que se me ocurrió entonces: gracias. Un verano, cuando era niño, tuve un amigo genio. Quizá amigo sea una palabra demasiado fuerte.
Dimitri era simplemente el chico de mi edad que vivía en la casa de detrás de la mía. Pero era absolutamente un genio. A Dimitri le encantaban los juegos de estrategia. Primero jugamos al ajedrez y, cuando se aburrió de ganarme, jugamos al juego de cartas de Pokémon, luego a Magic, el encuentro y, por último, a Warhammer 40K, con los escasos ejércitos que podíamos permitirnos, por supuesto. Nunca gané ninguna de estas partidas, salvo una vez en la que Dimitri no se dio cuenta de que tenía que descartar solo una energía fuego de Ninetales para atacar, no dos como Charizard. Dimitri era un maestro tanto de las ciencias como de las humanidades incluso a su absurdamente corta edad. Su habitación estaba llena de libros sobre relatividad e historia militar. Decía que su padre era un científico que trabajaba para el gobierno en Virginia, pero yo nunca lo conocí. Vivía con su madre, pero a ella tampoco la veía mucho, ya que solía estar enferma y recluida en su habitación. En casa de Dimitri no había muchos adultos, así que casi siempre nos dejaban jugar en el sótano. Cuando nos hartábamos de jugar, salíamos al parque del barrio. El parque no era nada del otro mundo. Unos columpios oxidados y un tobogán azul que siempre tenía una fina capa de agua en el fondo, aunque no hubiera llovido en semanas. Pero no importaba, ya que los juegos no nos servían de mucho. Nos creíamos aventureros y nos dedicábamos a explorar los bosques que rodeaban el parque. Nuestro vecindario siempre estaba agregando casas que ocupaban nuestro espacio de maderas preciosas, pero aún así nunca parecíamos quedarnos sin ellas. Nos aficionamos a cartografiar los bosques y nos gustaba ver hasta dónde nos atrevíamos a aventurarnos cada vez. Dimitri se encargaba de escribir el mapa a mano y nosotros utilizábamos sus conocimientos superiores de matemáticas y geografía para documentar todo lo que podíamos. Una vez encontramos el cadáver de un ciervo con un dardo en el cráneo y nos pasamos medio verano intentando resolver el caso del cazador canalla. Nunca lo conseguimos. En otra ocasión encontramos otro montón de huesos que parecían sospechosamente de naturaleza canina. Tampoco resolvimos nunca ese caso. En el límite del parque había un enorme tronco volcado con una rama que sobresalía torpemente por un lado. Cada vez que uno de nosotros se adentraba en el bosque sin el otro, establecí la norma de volcar el tronco para que la pequeña rama sobresaliera como una bandera de buzón. Me aseguraba de que hiciéramos lo mismo cuando íbamos juntos al bosque, aunque nadie más supiera lo que significaba el tronco volcado. Un verano, la familia de Dimitri se mudó de repente. Como no teníamos amigos en común y yo era un poco solitario, nunca me enteraba de lo que hacía. A veces preguntaba por él a otros niños del barrio, pero nunca se acordaban de aquel chico moreno con gafas finas. De vez en cuando recordaba nuestras aventuras en el bosque o las veces que me destruían en magia y buscaba a Dimitri en Google para ver en qué andaba. Nunca encontré rastro de él en internet. Más de una década después de que Dimitri y yo hubiéramos pasado un verano juntos, era un fantasma. Un día llamó a mi puerta. Fue un par de años después de acabar la universidad y seguía viviendo con mis padres en el antiguo barrio, ya que el mercado laboral estaba difícil y necesitaba ahorrar dinero para el alquiler. Un sábado, mi madre y mi padre estaban fuera de casa haciendo recados y yo estaba en la mesa de la cocina, delante de mi portátil solicitando trabajo, pero en realidad haciendo cualquier cosa menos eso, cuando oí que llamaban a nuestra puerta principal. No un timbre. Un golpe. Cuando abrí la puerta, me reí porque lo reconocí inmediatamente. Ya era un adulto, por supuesto, pero tenía exactamente el mismo aspecto. El mismo pelo oscuro y los ojos aún más oscuros. Incluso había conservado de algún modo el contorno oscurecido del bigote de pelusa de melocotón que insistía en no afeitarse nunca cuando éramos niños. Probablemente no me recuerdes, pero, Dimitri. Grité y le di un fuerte abrazo. Yo siempre abrazaba. Dimitri no. Charlamos brevemente en el porche antes de darme cuenta de que debía invitarle a pasar. En la mesa de la cocina de mi familia le pregunté qué había estado haciendo y me dio algunas respuestas bastante esperadas. Había ido a una universidad de la Ivy League y se había graduado como el mejor de su clase. Se había licenciado en ingeniería y economía. Consiguió un trabajo nada más salir de la universidad construyendo modelos analíticos para una especie de operador de bolsa en Nueva York. Naturalmente, me sentí bastante mal por estar hablando con un compañero tan exitoso desde la mesa de la cocina de la casa de mis padres, pero era lo normal en nuestra relación.
Siempre fuimos el brillante Dimitri y su amiguito tonto, y ya me había acostumbrado a ello. ¿Qué haces en la ciudad? Finalmente llegué a preguntar. Mi madre está enferma, dijo. No fue una gran sorpresa, ya que siempre lo estaba. Aún así, esta debía ser una clase diferente de enferma si tenía que venir a casa desde Nueva York. Lo siento, bro. ¿Hay algo que pueda hacer? No. Está bien, está bien. Mi tío ha podido ayudar un poco. Solo pensé en echar una mano, dijo. De hecho, esa no es la única razón por la que vine a casa. ¿Qué más hay? Le pregunté. He estado trabajando en un gran proyecto y esperaba que pudieras ayudarme con él. Me quedé de piedra. ¿En qué tipo de proyecto necesitaría Dimitri mi ayuda? Debió de notar mi confusión y mi pánico, porque añadió un añadido. El proyecto está casi terminado. Voy a probarlo mañana y me gustaría que alguien estuviera allí. Ya sabes, como un amigo, dijo, levantando la vista de la mesa para mirar mi respuesta. Me emocioné. Dimitri y yo éramos técnicamente amigos, pero no recordaba que lo hubiera reconocido nunca. Fuera cual fuera el proyecto, iba a ayudarlo. Por supuesto, dije. ¿Cuál es el proyecto? Ahora tengo que volver con mi madre, pero te lo contaré todo mañana. ¿Podemos vernos en el parque? ¿El parque? Pregunté. Sí, nuestro parque, a la 1 de la tarde, hora de verano del este, dijo. Le dije que sí. Nos despedimos brevemente y esperaba que volviera a casa por mi patio trasero como en los viejos tiempos, pero claro, ya no vivía aquí. Solo vivía yo. Al día siguiente caminé hasta el parque. Estaba a menos de 1,5 kilómetros de nuestras casas, en línea recta por la avenida Firelands y todas las anodinas casas suburbanas que la poblaban. Al acercarme al borde del parque, vi una gran camioneta roja con la parte trasera cubierta aparcada en la calle. Para mi sorpresa, Dimitri se bajó de ella. ¿Camioneta nueva? Le pregunté. La compré con un propósito específico, dijo. Tenía que transportar algo. Así que nos estábamos poniendo manos a la obra. No tuve tiempo de responder antes de que Dimitri continuara. He creado una máquina del tiempo, dijo. Debería haberme escandalizado. Viajar en el tiempo es obviamente imposible. Tal cosa no existe. Pero la verdad es que una parte de mí siempre ha esperado que Dimitri me dijera algo exactamente como he construido una máquina del tiempo desde el momento en que lo conocí. Ok, le dije. Bien. ¿Me crees? Dijo Dimitri. Déjame enseñarte la máquina. Abrió la parte trasera de su camioneta y sacó lo que parecía ser un largo tubo de metal, como un palo de tetherball. Una vez que lo sacó entero del camión, lo colocó en el suelo mirando hacia arriba, pude ver que tenía 4 picas curvas cortas en la base para poder colocar el poste en posición vertical. Pensé que podría ser solo un componente de la máquina y que él ensamblaría el resto, pero no hizo ningún otro movimiento para sacar nada más de la camioneta. ¿Esto es todo? Le dije. Sí, es esto. ¿Cómo funciona? Dimitri sonrió, una rareza para él. Es complicado, obviamente, pero te lo explicaré lo mejor que pueda. Déjame que intente contártelo todo y si al final tienes alguna duda, dímelo. Dimitri no se molestó en explicar los detalles de lo que hacía la máquina para enviar a la gente atrás en el tiempo, solo que podía hacerlo. Algo sobre la polaridad y los núcleos de la Tierra, combinado con una hormona única que descubrió. Los pinchos del aparato estaban diseñados para encajarse en la Tierra, de modo que no se moviera de posición cuando el usuario retrocediera en el tiempo. El tiempo y el espacio son inseparables, dijo, y era primordial permanecer en el mismo espacio mientras uno se movía a través del tiempo. El dispositivo permanecía inmóvil mientras los viajeros en el tiempo se agarraban a la parte del poste. Entonces era posible viajar hacia atrás en el tiempo, pero no hacia adelante. Interesante, dije. ¿Hasta dónde puede retroceder la máquina del tiempo? En teoría, tan atrás como el tiempo mismo, dijo Dimitri. Pero no sería prudente experimentar con eso. ¿Entonces no es como una máquina de matar a Hitler? Pregunté. Supongo que se podría retroceder en el tiempo para matar a Hitler, dijo. Pero eso sería increíblemente difícil de conseguir para nosotros. Para empezar, está el aspecto espacial. Probablemente podríamos retroceder hasta, digamos, 1889, pero seguiríamos estando en estos bosques de Ohio.
Tendríamos que asegurarnos el paso a Alemania e inevitablemente empezaríamos a toparnos con algunas paradojas. ¿Paradojas? Sí. Por lo que sabemos, nunca hemos existido en 1890. Si mis teorías son correctas, y casi seguro que lo son, el tiempo aborrece las paradojas igual que la naturaleza aborrece el vacío. Por eso planeo viajar en el tiempo a un lugar y a una época con los que estoy muy familiarizado. Algo empezaba a encajar en mi cabeza. No sabía mucho sobre viajes en el tiempo, pero sí sabía bastante sobre la historia que compartía con Dimitri. ¿Quieres volver a ese verano? Le dije. Sí, quiero, respondió Dimitri. He estado pensando en el pasado y tratando de aislar el lugar en el que pasé más tiempo, el lugar que mejor minimizaría mi riesgo. Aparte de la casa de mi infancia, a la que ya no tengo acceso, he pasado la mayor parte del tiempo de mi vida en estos bosques. Por eso quiero viajar a ese verano y pasear por estos bosques. Eso debería ayudar a limitar el desplazamiento temporal. ¿Desplazamiento temporal? Como una enfermedad del tiempo. Para evitarla, lo mejor es retroceder a una época con la que estés familiarizado y recrear lo mejor posible las condiciones de ese momento. Nos llevaré a esta época exacta el sábado 20 de julio de 2007. La Tierra debería estar más o menos en la misma posición que ahora. Eso debería quitar mucha presión a las barras de soporte de la máquina. Mi entusiasmo por los viajes en el tiempo empezaba a decaer un poco. El genio de Dimitri siempre tuvo mi confianza implícita y si ese genio decía que un viaje al verano de 2007 para visitar el bosque era seguro, entonces era seguro. Pero también empezaba a ver mi papel en todo esto. Para que el viaje de Dimitri funcionara, necesitaba que cada elemento y circunstancia fuera como cuando era niño, me necesitaba. Pero me necesitaba como compañero explorador del tiempo. ¿O como un accesorio? En un movimiento poco habitual en él, Dimitri pareció darse cuenta de mi incomodidad. Y me gustaría que volvieras conmigo también, por supuesto. A veces te das cuenta de cosas obvias que a mí se me escapan. Así que avísame si crees que hay alguna paradoja o regla simple de viaje en el tiempo que se me haya escapado. Sabía que Dimitri se refería a cosas obvias cuando hablaba de cosas estúpidas, pero me animó de todos modos. Recordaba con cariño la debacle de Ninetales / Charizard. Tenía tendencia a darme cuenta de las cosas obvias que él daba por sentadas. Reflexioné un momento. El concepto parecía pasar la prueba del idiota. ¿Y si nos vemos a nosotros mismos? Pregunté. No nos veremos, dijo Dimitri. Sé que el día en cuestión vamos a hacerlo. Tú estás en tu casa y yo en el entrenamiento de fútbol. Pero ¿y si lo hacemos? Pues lo hacemos. No es para tanto. Si vimos a nuestros hijos futuros en el pasado, entonces ya lo hicimos y claramente no nos estropeó ni nada. ¿Recuerdas haber conocido a un adulto igual que tú? Creo que no. ¿Es como Harry Potter y las reglas del prisionero de Azkaban entonces? Claro, es como las reglas de Harry Potter. Al final no habrá daños en la corriente temporal, pero no puedo garantizar que ver a tu yo más joven no te haga algo de daño. De nuevo, tu cerebro no necesariamente quiere estar en un tiempo diferente, más viejo. Puede que te duela mucho la cabeza o algo así. Consideré los riesgos por un momento y luego dije, hagámoslo. Dimitri me hizo dejar las llaves, la cartera y el teléfono en la camioneta. También me consiguió un par de zapatos nuevos, unas New Balance viejísimas de mi talla. A continuación, tomamos la larga máquina y la sujetamos a ambos lados. Nos abrimos paso por el parque, más oxidado que nunca y llegamos al borde del bosque. Un momento. Dije mientras Dimitri se preparaba para entrar en el bosque. Me acerqué al familiar árbol caído en el suelo y lo giré para que la pequeña rama apuntara hacia arriba. Ahora podemos irnos. Nos abrimos paso a través de las partes familiares del bosque. No tardamos en llegar a una zona en la que los suburbios se habían apoderado de la mayoría de los árboles. Una parte del bosque se detuvo en seco y fue sustituida por un campo abierto de hierba de trigo alta. Los promotores habían talado los árboles para hacer un claro, pero nunca habían llegado a construir casas. Esto funcionará, dijo Dimitri. Quitamos parte de la hierba y clavamos los pinchos del poste en la tierra, golpeando con los pies hasta que el poste quedó rígido e inamovible. Bien. Tenemos 2 minutos hasta el despegue, por así decirlo. Recuerda, aunque volvamos a un lugar que nos resulte familiar, es posible que sintamos el mareo temporal.
No te preocupes por eso. Volveremos a este claro y luego caminaremos un poco por el bosque, tal vez incluso vayamos al patio de recreo para observar a quien esté allí. ¿Entendido? Sí, dije. Bien. El camino que tomaremos ya ha sido trillado por nosotros. La máquina nos estará esperando cuando volvamos al claro. Todo esto nos llevará 20 minutos y cuando termine seremos los 2 primeros seres humanos en viajar en el tiempo. Rayos, ya era hora. Agarra el poste. Agarré el poste y Dimitri hizo lo mismo. Dimitri abrió un panel de la máquina que yo no había visto antes. Pulsó un botón y, de repente, el viento se abalanzó sobre mi cara. Viajar en el tiempo no era intrínsecamente desagradable, pero sí extraño. Sentí como si un secador de pelo frío me diera directamente en los ojos. Entrecerré los ojos y pude distinguir destellos de color, pero poco más. Mi mano se mantenía firme sobre la máquina y la sentía resistente, al igual que el suelo bajo mis pies. De repente se me ocurrió que nunca le había preguntado a Dimitri cuánto duraría este proceso, pero antes de que pudiera preguntárselo, las prisas cesaron y me encontré justo delante de un árbol. El claro ya no era un claro. Esa parte del bosque aún no había sido demolida. Ahora estaba más oscuro a la sombra de los árboles, pero sentía igualmente la humedad de mediados de verano en la piel. Lo hicimos, dije sin saber si era una pregunta o una afirmación. Lo hemos conseguido, dijo Dimitri. El estómago se me revolvió inmediatamente de inquietud y excitación. Estaba en un lugar donde el universo no me quería. Era un astronauta del tiempo. Bueno, vamos a echar un vistazo. Recuerdo la mayoría de los detalles de nuestro mapa. La calavera del ciervo debería estar a unos cientos de metros en esa dirección, dijo. Ni siquiera se detuvo para dejarme orientarme. Dimitri se empeñaba en hacer el recorrido físico por el bosque. Yo sabía cómo pensaba. No le bastaba con viajar al pasado de espaldas. Necesitaba hacer su propio paseo lunar. Atravesamos el bosque y sentí una punzada tras otra de nostalgia. Estos eran los bosques. Eran nuestros bosques. Hacía años que no lo visitaba, pero nuestro mapa improvisado seguía vivo en mi mente. Era precioso. Vimos puntos de referencia notables, como la cuerda elástica azul que una vez atamos alrededor de un árbol para ver si facilitaba la escalada. No fue así. Vimos el cráneo de un ciervo y nunca me había emocionado tanto al ver los restos de un animal muerto. A medida que veíamos cada reliquia del pasado, mi corazón latía aún más fuerte por la enormidad de lo que habíamos hecho. Hasta Dimitri parecía disfrutarlo. Normalmente todo era propósito y estrategia, pero pude ver algo sospechosamente parecido a la felicidad en sus ojos. Propuso que nos dirigiéramos hacia el linde del bosque, para que pudiéramos ver si había alguien en el parque. En poco tiempo habíamos llegado a la entrada del bosque y noté la primera señal de que algo iba mal. Creía que habías dicho que yo estaba en casa, viendo la tele y tú en el fútbol, le dije. Tú estás, o estabas, mejor dicho, y yo estaba, respondió Dimitri. Entonces, ¿por qué está la bandera levantada? Dimitri miró hacia abajo para ver dónde señalaba yo. El tronco del mensajero estaba de lado, la bandera apuntaba directamente al cielo. Uno de nosotros no debió bajarla en 2007, dijo Dimitri. Siempre le daba la vuelta al tronco cuando salía del bosque, dije. Bueno, a veces se me olvidaba. Soy algo olvidadizo, dijo Dimitri. Dimitri no era olvidadizo. ¿Estás seguro de que tenías la fecha, verdad? Estoy seguro, dijo Dimitri, sonando un poco molesto. Continuemos. Podríamos enfermarnos si nos quedamos mucho tiempo en el mismo sitio. La verdad es que ya empezaba a sentirme un poco mal. El aire era mucho más caliente de lo que esperaba. Esto fue muchos años en el pasado, antes de que la zona se hubiera degradado aún más. ¿Había hecho siempre tanto calor? Me sentía afiebrado, con un sudor extraordinariamente fresco en la frente. Desde nuestro lugar al borde del bosque, podía ver a lo lejos los columpios y el tobogán que formaban el parque infantil. Normalmente estaba vacío cuando llegábamos y esperaba que esta vez también lo estuviera, pero, un momento. ¿Hay alguien en los columpios? Dije. Había un niño sentado en un columpio, de espaldas a nosotros. De repente, el aire estaba aún más caliente y pegajoso. El sudor me entraba en los ojos. Me lo limpié rápidamente. Eso parece, dijo Dimitri. ¿Quién crees que es?
Salí del bosque y me acerqué al parque, dejando atrás a Dimitri. Algo me resultaba tan familiar, aunque distorsionado. El columpio se balanceaba ligeramente de un lado a otro y la figura que estaba sentada en él llevaba una sudadera con la capucha desenfundada. Era de color azul marino oscuro. Dimitri, esa es mi sudadera. Soy yo. ¿Estás seguro? Dijo. Pero apenas pude oírlo, pues ya me había alejado aún más del bosque en dirección al pequeño columpio. Normalmente dejaba esa sudadera en el sótano de Dimitri, que solía enfriarse durante nuestras noches de juego. ¿Por qué estaba aquí, solo y en un día tan caluroso? Me acerqué al niño del columpio, que seguía dándome la espalda. No parecía darse cuenta de que alguien acababa de salir del bosque y pisaba ahora las astillas empapadas del parque. Nunca me había planteado qué tipo de mensaje querría transmitir a mi yo más joven si tuviera la oportunidad. Tal vez le diría que jugara al fútbol como Dimitri, o que se asegurara de mantener el contacto una vez que Dimitri dejara de ganar, o que eligiera una carrera universitaria que no me obligara a volver a vivir con mis padres. Tenía que decirle algo y tenía que decírselo ahora. Me estaba sintiendo atraído hacia él sin esfuerzo propio, como una polilla del tiempo a la llama del tiempo. Ahora estaba justo detrás de mí y, sin embargo, el niño que tenía delante no reconocía mi presencia. Tal vez, llevaba los auriculares puestos. Maniobré hacia la parte delantera del columpio. El niño no levantó la vista. Me arrodillé para poder verme a los ojos y pensé en el mensaje que le transmitiría. Mientras lo hacía, el niño se echó la capucha hacia atrás y vi pelo oscuro y ojos oscuros. Era Dimitri. El dolor estalló en mi sien. Sentí como si un ancla me separara el lóbulo frontal del resto. Instintivamente, me llevé las manos a la cara y me desplomé sobre las astillas. Sentía como la fiebre se extendía por todo mi cuerpo. No quería abrir los ojos para ver la pequeña paradoja preadolescente que tenía ante mí, y aunque quisiera no podría. La débil luz del sol que se filtraba a través de las copas de los árboles me cegó de repente. Sentía los rayos ultravioleta pulsando incluso detrás de mis párpados cerrados. Tenías razón. Él reaccionó igual que tú la primera vez, dijo el joven Dimitri. Podía oír el ruido de alguien más pisando fuerte en el recinto del parque. Te lo dije, dijo el viejo Dimitri mientras lo sentía débilmente pisando mi cuerpo en el suelo del bosque, más cerca de su joven doble. ¿Qué hora tienes? Preguntó el viejo Dimitri. Son las 2:22 de la tarde, hora de verano del este, dijo el joven Dimitri. Bien. ¿Estará aquí en cuánto? ¿5 minutos? Correcto. Bien. Sus palabras me sonaban como salidas de un sueño. Apenas podía entenderlas. Apenas podía entender nada por encima del dolor y la desorientación. Me llevé las manos a la cara, intentando desesperadamente cerrar más los ojos, hacer que se cerraran con más fuerza. Has acertado. No abras los ojos durante un rato, dijo el viejo Dimitri, y luego añadió a su yo más joven. Ayúdame a moverlo. Sentí que 2 pares de manos me agarraban las piernas y luego mi cuerpo fue arrastrado lentamente por tierra, ramas y hojas. Sentí que me arrastraban por la hierba y, finalmente, hacia el bosque. Me apoyaron contra un árbol. Tenía fiebre, me caían mocos por la nariz, pero no tenía fuerzas para limpiármelos. Por un momento pensé que Dimitri tiraría de una cuerda elástica de un árbol para sujetarme. Pero no hizo falta. Estaba demasiado enfermo para moverme. ¿Y qué rayos era ese tronco volteado, Dimitri? Oí que el Dimitri mayor le preguntaba al menor. Sabes que no habría entrado en el bosque si la tonta bandera no estuviera levantada, respondió el Dimitri más joven. Él todavía está en camino para llegar aquí a las 2:30, ¿verdad? Sí, volveré al parque infantil. Oí al pequeño Dimitri pisar fuerte por el bosque. A través de mi limitada visión, vi la forma más grande de Dimitri avanzar hacia mí. Intenté levantarme pero estaba muy débil. Amigo. Te debo una explicación, dijo Dimitri. Bueno, supongo que en realidad no te debo una, pero te la daré de todos modos. ¿Qué rayos? Murmuré. Para empezar, estás enfermo de tiempo. Me lo imaginaba. A mí me pasó en mis primeros viajes. La familiaridad es buena cuando viajas en el tiempo, pero si te llevas un susto así, como ver la versión más joven de alguien que conociste, tu cerebro, ¡pum!, dijo con las manos imitando un hongo nuclear alrededor del cráneo. Primeros viajes de vuelta. Dimitri suspiró y empezó.
El 5 de mayo de 2007, un hombre apareció de repente mientras estaba solo en el bosque. Al principio me asusté, pero luego me di cuenta de que se parecía a mí, era yo. Cuando se le pasó la enfermedad del tiempo, se levantó y me dijo que en 2 semanas construiría la primera máquina del tiempo del mundo. Me dio los esquemas de memoria y me dijo qué materiales debía conseguir. En exactamente 2 semanas, había construido esa máquina del tiempo, la máquina exacta que hoy hemos recuperado. El hombre me dijo que debía empezar a estudiar las diversas paradojas asociadas con el viaje en el tiempo antes de empezar. La cosa es que viajar en el tiempo no es tan difícil de lograr. Quiero decir, yo lo hice cuando tenía 12 años. El verdadero reto de todo esto es probar los límites de la misma, averiguar lo que la corriente de tiempo le permitirá hacer. Dijo que estaría listo para empezar a viajar en 2009 y así fue. Dimitri volvía a sonreír. Solo en este viaje le había visto sonreír más veces que en todos los días de verano pasados. Ahora empezaba a darme cuenta de por qué no sonreía más. Parecía demente y voraz. Maté mi primer ciervo en otoño de 2011. Le disparé una flecha en el cráneo y luego traje el cadáver de vuelta a 2007. El primer paso de mis estudios sobre la paradoja era ver si algo cambiaba. Más importante aún, quería ver si el tiempo me lo permitiría, si dejaría que el mismo ser orgánico existiera 2 veces simultáneamente en 2 estados de vida diferentes. Y así fue. No era un buen argumento para un alma, supongo. Al año siguiente llevé a un perro del vecindario a 2007 y le disparé allí. El perro original, de 2007, siguió con su vida, sin ser molestado, hasta que me conoció en 2012, por supuesto. Llevo haciendo experimentos paradójicos como ese desde hace bastante tiempo y todos los demás Dimitris de mi línea temporal me han ayudado. No parece que les cueste mucho. Ahora me sentía misericordiosamente cerca de poder ponerme de pie. Aún así, me sentía indefenso bajo la esclavitud de Dimitri. No me importaban sus paradojas. Quiero irme a casa, dije. Lo siento. Obviamente, eso no va a suceder, dijo. Entonces extendió la mano y me apretó los hombros con suavidad, pero con la firmeza suficiente para empujar mi débil cuerpo contra la áspera corteza. El joven Dimitri te dijo que te reunieras con él en el bosque hoy a las 2:30 de la tarde. Entonces el joven Dimitri te guiará al bosque y te matará. La niebla de mi cerebro se disipó y sentí que mi médula ósea se convertía en hielo. Los ojos oscuros de Dimitri centelleaban ahora y sus brazos seguían inmovilizándome. Me estremecí. Siguió hablando, pero apenas entendía lo que decía. Eres la paradoja final. ¿Qué pasará contigo cuando te matemos? ¿Desaparecerás? ¿Seguirás con vida? Requiere experimentación. Dimitri retiró una mano de mi hombro para taparme los ojos. Ok, esto va a pasar rápido. Vuelve a cerrar los ojos, te sentirás mejor. Ahora hacía mucho frío en el bosque. O tal vez solo me estaba congelando. Apenas podía sentir la mano sobre mi cara o mi propia sensación de miedo por el castañeteo de mis dientes. Relájate. Relájate, dijo Dimitri. Solo necesito echarte un vistazo. Necesito ver cómo es cuando, espera. Grité, haciendo acopio de mis últimas fuerzas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hice qué? Murmuró Dimitri, con las manos aún sobre mis ojos. ¿Cómo me mataste en 2007? Quiero decir, ¿cómo va a hacerlo Dimitri ahora? ¿Cómo voy a morir? De repente volví a ver y fui vagamente consciente de que ya no sentía presión sobre los hombros. Una vez que mis ojos se adaptaron a la luz, vi a Dimitri sentado de nuevo sobre sus pies, con una expresión inexpresiva en el rostro. Yo, no lo hice, dijo. Todavía no te he matado. El plan siempre fue esperar al futuro y luego llevarte de vuelta y mi yo joven te mataría, pero no recuerdo a mi yo joven, quiero decir, a mí cuando era, no me acuerdo, oh Dios. La cabeza de Dimitri explotó. El sonido fue rápido y sordo, como un bate de béisbol abriendo una sandía. Todo lo que vi fue rojo. Luego sentí unas vísceras asquerosamente calientes cubriéndome la cara como una máscara empapada. Abrí la boca para gritar, esperando sentir el sabor de la sangre, pero no sentí nada. Estaba de nuevo en la mesa de mi cocina. Las neuronas de mi cerebro me decían que alguien acababa de llamar a la puerta, no tocó el timbre, sino que llamó. Me levanté de la mesa, me dirigí al vestíbulo y abrí la puerta. No había nadie.
Tiempo. ¿Qué es exactamente? Esa es una pregunta divertida de hacer si tienes el deseo de molestar a alguien o causar una serie de bucles de por qué. Dignos de un niño. ¿Siempre existió? ¿Solo existió cuando alguien comenzó a tratar de rastrearlo? No depende de nada y no requiere nada para sostenerse. Podemos rastrear el sol moviéndose a través del cielo, las estrellas en los cielos y el envejecimiento de un cuerpo físico. Pero hasta donde sabíamos, solo iba en una dirección, hacia adelante. Pero, ¿podría ser revertido, como insisten todas esas cremas antiarrugas? Mi nombre era Lake Sensis. Y trabajé en la instalación del Gran Colisionador de Hadrones de América del Norte, hasta hace muy poco. Si me permiten el pequeño juego de palabras sobre el tiempo. Me habían contratado para trabajar allí poco antes de que la instalación entrara en funcionamiento por primera vez, y las circunstancias fueron algo extrañas, por decirlo menos. Verán, era soldado en el ejército de los Estados Unidos antes de esto. Directamente antes de esto, de hecho. Un hermoso día brillante en el ejército de este hombre, lo que sea que eso significara, el comandante ordenó una gran formación. Ahora, esto era en Fort Bliss, en Texas. En verano. En medio de una ola de calor. Nadie estaba particularmente contento con esto, pero todos nos pusimos nuestras camisas y botas y caminamos con nuestras actitudes amargas hacia el campo de inspección de la compañía. A nadie le gusta una inspección sorpresa, después de todo. Tal vez era otra prueba de orina, y algunos de nosotros murmuramos entre nosotros, apostando sobre quién resultaría positivo en drogas esta vez. Nos alineamos, formamos nuestras bonitas filas y líneas y luego simplemente esperamos a que el comandante nos honrara con su presencia semidivina. Le tomó 45 minutos de apurarnos y esperar antes de que apareciera. Y vaya, créanme que cuando lo hizo, todos nos enderezamos de inmediato. Una verdadera constelación caminaba junto a él y a su alrededor, y él lucía tan nervioso como el resto de nosotros. No menos de 4 generales estaban con nosotros en ese pequeño espacio. Dios, algo debe haber salido muy mal. ¿Perdimos un tanque otra vez?, preguntó Riker en voz baja. No perdimos la maldita cosa, el idiota que nos ordenó desenganchar el remolque en el campo no se dio cuenta de que había algo en el remolque en ese momento, respondió el sargento Craide, todos sabían dónde estaba, solo queríamos ver al coronel sudar un rato. El comandante se cuadró frente a la compañía, con los 4 generales detrás de él. 2 hombres y una mujer se situaron a un lado de ellos, vestidos con ropa civil, observándonos como ganado. La mujer tenía una mirada de halcón, y nunca me había sentido tan juzgado en toda mi vida como cuando ella nos fulminó con la mirada. Caballeros, la voz del coronel resonó. Maldita sea, siempre había envidiado la voz de ese hombre. El gentil gigante poseía un barítono suave y rico que fácilmente podría haberlo hecho famoso en la industria musical. Caballeros, sé que ninguno de ustedes quiere estar aquí ahora mismo, así que seré breve para que todos puedan volver a doblar sus calcetines. Estas amables personas aquí a mi izquierda, hizo un gesto amplio hacia los 3 civiles, quieren hacerle una oferta a uno de ustedes. Ahora, sé que esto sonará extraño, pero tengan paciencia conmigo. Él vaciló aquí y miró hacia la fila de oficiales detrás de él, como si buscara confirmación. 3 de los 4 asintieron para que continuara, mientras que el cuarto lanzó una mirada de desconfianza hacia los 3 civiles que aún no habían sido explicados. Caballeros, ¿quién de ustedes odia a su abuelo? Y si lo hacen, por favor, den un paso adelante, está bien. Seré el primero en admitir que el ejército hace muchas estupideces. He estado en el extremo receptor de algunas órdenes e instrucciones brillantemente estúpidas. Me han ordenado limpiar el polvo de la tierra, trapear la lluvia, y me han obligado a mirarme en el espejo y decir no estoy loco, tú lo estás durante una jornada laboral completa. No pregunten. Pero esto superó todo. No se escuchó ningún sonido en las filas, pero había docenas de cejas levantadas y miradas confundidas. Nadie se movió. Señor? El comandante del pelotón de los médicos levantó la mano con duda, voy a hablar en nombre de todos nosotros y decir que no estoy seguro de lo que quiere decir. Un sudor había salido de debajo del gorro del coronel y brillaba mientras él parecía avergonzado. Bueno, es exactamente como dije.
Si alguno de ustedes odia a su abuelo, y tiene una buena razón para ello, por favor, den un paso adelante y si no les importa la idea de matarlo potencialmente, dijo la voz aguda de una mujer. ¿Qué? Espera, ¿no mencionaste eso cuando viniste a verme? El coronel ya se había girado para enfrentar a los 4 generales que estaban detrás de él. 2 desviaron la mirada, y los otros 2 simplemente asintieron en reconocimiento a las palabras de la mujer, sin añadir nada propio. El coronel continuó su mirada atónita unos momentos más antes de volver a dirigirnos a todos y proclamar, está bien, cualquiera que esté interesado, venga a mi oficina en 5 minutos. Váyanse. Todos se enderezaron brevemente, antes de que volviéramos a nuestras posturas habituales y comenzáramos a regresar a los cuarteles o a nuestros lugares de trabajo. Hubo una serie de conversaciones en murmullos y palabras susurradas sobre la idiotez de la formación, el asesinato legal y la trampa. Yo, sin embargo, esperé en esa plaza. Mi querido abuelo no era un buen hombre. El viejo abusivo era la encarnación del odio y un desperdicio de carne. El ladrón de oxígeno estaba en prisión, y había estado allí durante años. Tenía 50 años de condena por abusar de niños y pornografía infantil. Una de sus últimas víctimas fue mi madre, quien se había suicidado hace solo unos años. Resulta que su infancia había sido bastante horrible. Mi propio padre había intentado golpear al bastardo hasta matarlo cuando se enteró de lo sucedido después del incidente y se necesitaron 3 policías para quitarle el bate de béisbol. Me encontré entrando en la oficina del coronel 5 minutos después. Nadie más se había molestado en aparecer. O nadie odiaba a sus progenitores, o simplemente no podía molestarse en hacerlo. La oficina estaba llena de generales, y nadie notó que entrara, salvo una mujer particularmente aguda. Sus ojos se entrecerraron aún más cuando me vio ir al descanso de desfile frente a la puerta ahora sellada, luego se acercó a mí. Me rodeó 2 veces, mirándome de arriba a abajo con un interés claro y clínico. ¿Crees que tienes lo que se necesita para apretar el gatillo y, potencialmente, borrarte a ti mismo? ¿Qué? ¿Borrarme a mí mismo? ¿Qué demonios está tramando esta mujer? ¿Era una trampa? ¿Había sido yo el único idiota en caer en la trampa? Perdón. Ella arrancó mi placa de identificación de la camisa. El sonido del velcro rasgándose llevó a la sala al silencio. Bueno, ahora sabían que estaba aquí. Rayos. Ella agitó la placa frente a mi cara, antes de lanzarla sobre un escritorio al lado de la puerta. ¿Estás dispuesto a matar a tu abuelo y por qué? Me tensé e intenté parecer resuelto. Sí. El tipo es un abusador de niños. No tengo problemas en acabar con él el odio era real, pero nada te pone más paranoico que estar en una habitación con suficientes personas poderosas como para acabar no solo con tu carrera, sino posiblemente con las futuras carreras de todos tus hijos también. Y ahora era el centro de su atención. Uno de los hombres civiles avanzó, recogiendo la placa de identificación. Miró por un momento, luego levantó una tableta de debajo de su brazo y comenzó a teclear en ella. El otro hombre se volvió hacia mi comandante y comenzó a interrogarlo. Cuéntame sobre este soldado tuyo, coronel. El coronel Harvard tartamudeó por un momento antes de hablar. Bueno, es uno de mis infantes. Ha estado aquí durante 2 años, primer pelotón, si recuerdo correctamente. Me miró, y yo asentí en confirmación. Es un buen trabajador, su teniente habla muy bien de él. Puede hacer flexiones todo el día, pero es un desastre corriendo. Bueno, eso es un poco embarazoso. No está equivocado, pero duele un poco. El hombre con la tableta la sostuvo hacia mí. Por favor, confirme que este eres tú, joven. Era mi archivo militar completo. Evaluaciones psicológicas, pruebas de aptitud física, historial de trabajo y despliegue. Historial médico, mostrando análisis de sangre que había hecho después de regresar de Afganistán. Fotografías de todo mi tiempo en el ejército, desde MEPS hasta el presente. Aparentemente, el tío Sam lo sabe todo. La mujer le quitó la tableta de las manos, hojeando rápidamente fragmentos de los archivos que contenía. Tiene un excelente historial. Los registros disciplinarios son ejemplares, nada de qué preocuparse. Las evaluaciones psicológicas son similares, parece estar estable parada aquí, señora. Su estado físico parece estar dentro de los parámetros deseados. Ella miró por encima de la tableta hacia mí. Tienes razón, parece que no es un corredor.
Sin embargo, no creo que eso sea necesario para el éxito de nuestras pruebas. Entonces, ¿por qué señalarlo? Ella devolvió la tableta al primer hombre, quien comenzó a teclear frenéticamente de nuevo. La mujer de mirada afilada se giró hacia el coronel y el grupo de generales. Nos lo llevaremos. Podemos someterlo a nuestras propias pruebas psicológicas, y si no la supera, se lo devolveremos. El gigantesco hombre enderezó los hombros y miró a la mujer de mirada penetrante. ¿Y si pasa todas las pruebas? Una sonrisa se dibujó en sus labios, mostrando dientes manchados por el tabaco. Entonces, con suerte, hará y cambiará la historia. Las semanas siguientes fueron una gran borrosidad. No tenía idea de cuántas máquinas se pueden conectar a una persona. Cada centímetro cuadrado de mi cuerpo fue escaneado, medido, probado y luego verificado de nuevo. Estoy relativamente seguro de que pasé casi una semana completa dentro de una máquina de MRI y honestamente, después del primer día, ya no tenía idea de qué estaban escaneando exactamente. Se extrajo sangre, se administraron vacunas e inyecciones. Corrí en una cinta mientras estaba conectado a una computadora. Pruebas de estrés con monitores alrededor de mi cuerpo. Respirar en una máquina durante horas mientras los resultados eran impresos por una impresora en la sala de al lado. Y luego estaba la educación. Supongo que tenían buenas intenciones con esto. Estaba en camino de ser el primer crononauta. Sí, se pusieron en modo ciencia ficción. Por lo que entendí del tecnicismo, las matemáticas eran correctas. Serían capaces de crear una pequeña fisura en la realidad, un agujero de gusano, supongo. Esto me permitiría volver a un punto específico en el tiempo y, en teoría, también proyectarme hacia adelante. Sin embargo, esa no iba a ser mi tarea. Esa le correspondía a una joven a quien me presentaron varios días después de mi llegada al centro Nalk. Mi tarea era regresar a una fecha y lugar determinados, y matar a mi abuelo cuando tenía 12 años. A partir de ahí, nadie estaba muy seguro de qué pasaría. Las teorías principales eran que no tendría ningún efecto sobre mí, ya que pensaban que podría estar viajando a un universo alternativo. En lugar de eso, solo estaría matando una versión futura alternativa de mí mismo. La siguiente teoría era que yo mismo desaparecería. Ya sabes, estilo Regreso al Futuro. No voy a mentir, me ponía un poco incómodo pensarlo. Pero, quién sabe. Puede que sea lo mejor. La tercera teoría, por supuesto, era que quedaría atrapado en un bucle infinito. Atrapado en el tiempo. Solo que con el asesinato de familiares siendo el punto clave. La doctora Samantha Riggs, la mujer de mirada severa, parecía convencida de que quedaría atrapado en un bucle. Decidí que no me caía muy bien. Varios otros científicos, profesores y doctores que hablaron conmigo parecían mucho más seguros de que el resultado final sería que yo estaría interfiriendo en otro de los infinitos multiversos. El doctor Calum, un hombre calvo con un acento británico tranquilizante, era uno de los oradores reconfortantes. Intentó explicarme usando matemáticas y pizarras, y eventualmente con crayones y diagramas, cómo estaba seguro de que, incluso si mataba a mi abuelo en nuestra línea de tiempo presente, casi con seguridad sería devuelto al presente aquí y ahora. Los paradoxos no funcionan, y cualquier acción que desencadenara uno sería rechazada por la Matrix, como él lo decía. Creo que podría ser un teórico de conspiraciones. Hubo conferencias. Muchas. Continuo lineal versus tiempo cuantizado. Tiempo newtoniano. Relatividad y dilatación temporal, versus dilatación temporal gravitacional. Mecánica cuántica y la asimetría del tiempo. Si estás confundido, no te preocupes. Yo también lo estaba. Honestamente, todavía lo estoy. Luego llegó el día. Recuerdo cuando esa palabra tenía significado para mí. Fui llevado al corazón del Nalk. El punto de convergencia. Oh, había tensión y miedo. La doctora Riggs parecía un niño en Navidad, esperando sentarse en el regazo de Santa. Todo había sido calculado. Espacio, tiempo y las miras estaban alineadas. ¿Sabías que la humanidad ha creado relojes que son increíblemente precisos? Es cierto. El reloj de masero de hidrógeno, en el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos en Washington, D.C., usa átomos de hidrógeno en lugar de cesio, y es preciso a un segundo en 1,7 millones de años. Millones de años.
Un reloj de masero de hidrógeno superenfriado se está desarrollando en Berlín, y cuando se complete, su precisión será teóricamente a un segundo de error en 30 millones de años. Estuve atado al rig de crononauta. Un gran marco que me mantenía en la posición del hombre de Vitruvio, inclinado en un ángulo para mi comodidad. Estaba centrado sobre el sitio proyectado de la singularidad que me enviaría gritando a un nuevo tiempo. Un tiempo antiguo. La cuenta regresiva en la pared comenzó. 10 segundos. ¿Alguna vez has tenido esos nervios de última hora? 9 segundos. ¿Sabes cuándo vas a invitar a salir a una chica o chico lindo? 8 segundos. Esto era como eso. Las cosas se sentían distantes. Estiradas. 7 segundos. Justo antes de que entrara en el Zronorill, la doctora Riggs me presionó algo en la mano. 6 segundos. Era un hermoso reloj de bolsillo hecho a mano. Plata, movimientos de joya. 5 segundos. En el interior de la tapa había una sola palabra grabada en el metal. 4 segundos. Zronos. 3 segundos. Cuídate, susurró la arpía. 2 segundos. ¿Qué hace un reloj cuando tiene hambre? Regresa 4 segundos. 1 segundo. Pudrete, eso fue gracioso. Luego, por una eternidad. Nada. Existí en un vacío blanco puro. Flotaba, sin sentir nada. Sin ver nada. Y luego todo se vino abajo. Para ser justo, estoy seguro de que proyectar con precisión dónde estará la Tierra en la eternidad del espacio hasta unos pocos centímetros es casi imposible. Y me sorprendería si esos cerebritos no lo lograron. Más o menos. Caí unos 7 pies al suelo, y como todavía estaba atado al Zronorill, no tenía manera de detenerme. El rig se rompió en el impacto y quedé libre de su firme agarre. Adolorido y un poco mareado, recuperé mis sentidos, junto con los suministros que habían sido enviados conmigo. El reloj estaba guardado en mi bolsillo. La pistola cargada fue colocada detrás de mi cinturón. Y comencé mi caminata. Crédito donde crédito es debido, los hombres y mujeres del Nalk me habían puesto a menos de medio kilómetro de la casa de la infancia de mi abuelo. Un pequeño suburbio justo afuera de Topeka. Una pequeña granja, justo al lado del lago Perry. Me acercaba. Los nervios de última hora regresaron cuando la granja apareció en vista. Un camión de reparto bastante deteriorado estaba frente a la granja. Probablemente recogiendo la leche para llevarla a la venta. La granja verde tenía toda mi atención. Era el momento. Un hombre joven transportaba cajas desde el sótano del granero hasta el camión. Un hombre bien formado, sin duda me parecía familiar. Nunca lo había conocido en persona. Había fallecido cuando yo apenas tenía 1 año. El bisabuelo Ivars. Y yo estaba a punto de matar a su hijo pequeño. Buenos días, señor. Llamé cuando me notó. Me saludó alegremente, con una brillante sonrisa en su rostro. Buenos días, amigo. ¿De dónde vienes en este buen día? Se sacudió las manos mientras se acercaba y luego me extendió una. La estreché, temblando. De repente, me di cuenta de cuán antinatural era todo esto. De Texas, recientemente. Estaba conduciendo por aquí y, en realidad, vine a visitarte, tío Ivars. Las mentiras fluían. ¿Medias mentiras? ¿Verdades parciales? No estaba aquí para visitarlo. Estaba aquí por el chico. Edgar. Mi abuelo. La paradoja. Me invitó a entrar. Conocí a su esposa, mi querida abuela. Ella hablaba dulcemente y charlaba conmigo. No estaba escuchando. La sangre rugía en mis oídos. Ahí estaba. De repente, mi coraje parecía fallarme. ¿Podía matar a un niño? Apenas tenía 12 años. ¿Por qué tenía que ser un niño? ¿Por qué no podían haberme enviado a matar a Hitler? ¿No hubiera sido eso una paradoja? Sabía por qué. Se había explicado en detalle. Hitler era demasiado grande. Demasiadas incógnitas. Demasiadas variables. No se podían prever los efectos secundarios. El chico. Era local. No era nadie. Los efectos serían mínimos. Localizados. Contenidos. El daño colateral era aceptable. Sin embargo, aún tenía que minimizar el daño colateral de mi parte. Mi bisabuelo y mi madre eran buenas personas. No tenía que hacerles daño. Así que esperé, y pasé el tiempo. 2 días fue todo lo que tomó. Ivars e Inés fueron a la iglesia el domingo. El niño estaba enfermo. Me quedé para vigilarlo. Entré en su dormitorio y cerré la puerta con llave detrás de mí.
Levantó su pequeña cabeza de la almohada, luciendo desconcertado. Disparé 3 veces desde la puerta. El dolor era más allá de lo intenso. Estaba en un mundo de agonía en cuanto cesó su espasmo. Cada centímetro de mi cuerpo ardía, desde la piel hasta los pulmones que inhalaban oxígeno. Estoy seguro de que grité. Sé que lo hice. Pasé una eternidad en el infierno, mi ser entero fue hecho en ácido y agujas. Cuando el dolor me dejó, me encontré arrodillado al pie de la cama. Debieron haber sido solo unos momentos. La sangre aún goteaba del cuerpo frágil del niño. Las balas disparadas todavía rodaban por el suelo, deteniéndose mientras las miraba. Todo estaba como estaba. Y, sin embargo, todo era diferente. Más agudo. Más claro. Tropecé hasta el baño. Y allí, en el espejo, vi el primer cambio. Mis ojos. Mis ojos ya no estaban. Donde antes estaban claros y azules, ahora había vacíos negros, girando con luces estelares. Mundos giraban, galaxias se movían. Auroras y nebulosas. Novas y cometas. Mi cabello había desaparecido. No quedaba uno solo en mi cuerpo. Mi piel se había convertido en porcelana. Cada centímetro de mi ser era impecable. Mis manos no tenían huellas dactilares. No había arrugas. Las pecas que habían sombreado mis hombros se habían ido. Mi nariz, antes rota, estaba recta e intacta. Me extendí para tocar el espejo. Era un truco. Tenía que serlo. Mi mano pasó a través del vidrio. ¿Qué era esto? Agarré el lavabo, no era un fantasma. Lo probé, tomando el paño del lavabo y tirándolo al suelo. No. Era sustancial. Trataba de recordar qué habían sido realmente los momentos previos a esta transformación. Mientras intentaba concentrarme, escuché un zumbido delicado. Lo seguí de regreso a la habitación donde había dejado al niño. El abuelo. La paradoja. La escena se desplegó ante mí, en lo que parecía ser cámara lenta. Me vi apretando el gatillo. Las gruesas balas giraban lentamente por el aire, golpeando a mi abuelo. El momento inmediatamente después en el que mi cuerpo se tensó, el torso arqueándose mientras mi figura intentaba gritar. Luego, me convertí en pura luz blanca. Recuerdo esa luz. El vacío. Desde ese momento, he viajado. He visto el saqueo de Roma. Observé a Alejandro Magno construir su imperio. He sido testigo de la muerte negra, mientras el segador deslizaba su guadaña a través del corazón de Europa. La caída de Constantinopla. Observé cómo se construyó la Capilla Sixtina, y luego se pintó. La Revolución de Octubre. La Revolución. Primero la de América, luego la de Francia. Vi el momento en que el hombre hizo fuego por primera vez. Observé la creación de la rueda. El nacimiento del lenguaje. Estuve al lado de Iván el Terrible mientras su esposa daba su último aliento. Estuve en las calles de Hiroshima y Nagasaki cuando la explosión de fuego nuclear fue utilizada en la guerra. Pero no serían las últimas. He visto cosas tanto maravillosas como horrendas. Y he susurrado palabras a los actores en este escenario mundial. Animando. Empujando. Sugiriendo. Torciéndolos hacia mi diseño. No fui destruido cuando maté a mi abuelo. Fue el momento de mi verdadero nacimiento. Fui rehecho en ese instante. No temas. Porque soy un Dios misericordioso. Permítanme aclarar algo antes de empezar. Viajar en el tiempo, como has visto en las películas, no es posible. No puedes meterte en una cápsula o conducir un DeLorean y ser transportado instantáneamente a un pasado o futuro lejanos. No vas a huir de un T-Rex ni a rescatar a Napoleón de Santa Elena. En lo que respecta a los viajes en el tiempo, solo es posible un tipo. Me temo que el antiteléfono taquiónico funciona. Lo sé, porque yo construí uno. Fue un accidente. Estaba trabajando en un material de refracción negativa para aumentar la coherencia de los láseres para construir un Kugelblitz. ¿Sabes qué? No importa. O no lo entenderás, o peor aún lo entenderás. He venido aquí para advertirte que no construyas uno, no para enseñarte cómo. Durante una de nuestras pruebas, mi estudiante de posgrado detectó un patrón repetido en los datos. A una ráfaga de datos de 1 milisegundo, le seguía exactamente la misma secuencia 4 segundos después. Pensó que se trataba de un error en la electrónica de grabación, así que desmonté los datos para encontrar su origen. Ojalá hubiera tenido razón.
Este supuesto error era perjudicial para nuestros resultados, así que era importante aclararlo antes de poder continuar. Además, había encargado un par de piezas a medida para mejorar la configuración, así que disponía de unos días para dedicarlos al análisis. Cuanto más observaba los datos, más convencido estaba de que no se trataba de una repetición ni de una copia. Eran exactamente los mismos datos, solo que 2 veces. ¿Imposible? Eso había pensado. Decidí intentar replicar la prueba, exactamente igual que aquel día, pero con una modificación del software de análisis. Este experimento generaba una enorme cantidad de datos en muy poco tiempo, y el ordenador simplemente no tenía la velocidad necesaria para escribir todos los datos en el disco, sino que los filtraba mediante reconocimiento de patrones antes de decidir qué partes eran importantes. Por una corazonada, cambié esos filtros para obtener más datos en la segunda ráfaga. No esperaba volver a ver la repetición. Pero lo vi. Y lo que es más extraño, mi corazonada resultó ser correcta. El patrón era diferente esta vez, pero de nuevo, se repitió unos segundos después. El segundo patrón era una emisión de radio de la electrónica, similar a la estática que se oye en una radio desintonizada. Nada inusual, excepto que el primer patrón era esa emisión de radio captada. No necesito explicar lo profundo que fue este descubrimiento. Un premio Nobel era el menor de los elogios que recibiría por ello, aunque resultara no tener ninguna utilidad práctica. Pero mi cabeza nadaba con ideas. Estaba tan emocionado que me mareé y estuve a punto de desmayarme, lo que no es un buen síntoma para un académico de 45 años. Cuando recuperé la compostura, acordoné el laboratorio, coloqué carteles de prohibido el paso y cerré la puerta con llave. Repetí la prueba docenas de veces más esa noche antes de irme a casa a dormir, y todas las veces observé el mismo efecto. Este efecto se denomina antitelefonía taquiónica, aunque lo que son exactamente los taquiones es tarea de los físicos de partículas. Lo primero que hice en las semanas siguientes fue aumentar el retardo entre las señales recibidas y enviadas. Resultó muy fácil, y pronto pude recibir mensajes de horas en el futuro, siempre que no apagara el dispositivo. Hice todo lo posible para disuadir a mi estudiante de posgrado y conseguir que trabajara en una mejora de nuestro experimento original en lugar de tocar el antiteléfono. En retrospectiva, no decirle nada fue sin duda la decisión correcta, aunque no me di cuenta de por qué. Después construí un circuito para controlar las señales. Hasta ahora solo habían sido ruido estático. Pronto pude enviar mi propia señal. Grababa la señal recibida, luego decidía qué señal enviar. Después de enviarla, comparaba la enviada con la recibida, y siempre eran iguales. Sé lo que estás pensando. Claro que lo sé. ¿Y si decido no enviar una señal? Hasta donde yo sé, esto es imposible. Vivimos en un universo de bloques, donde el pasado y el futuro son fijos, y lo que llamamos presente no es más que nuestra posición actual en un tiempo inmutable. Empecé escuchando las señales antes de enviarlas, pero siempre acababa enviando la misma señal llegado el momento. No sé si me obligaban las leyes de la física o las de la psicología, pero siempre he enviado la señal. Desconfiaba de utilizar el teléfono para obtener beneficios económicos. Apostar en deportes o en bolsa me parecía buscarme problemas, y no quería llamar la atención en ese momento. Al final compré un billete de lotería, pero solo me tocó un premio de 20.000 libras para ayudarme con algunos gastos. Esto también me ayudó a trasladar el equipo. Estaba bloqueando una habitación entera, y otros investigadores no estaban contentos. Trasladé el teléfono a mi casa y la factura de la luz se disparó. En ese momento ya había aprendido a sintonizar los mensajes para que llegaran en un momento arbitrario del pasado, siempre y cuando el teléfono hubiera estado encendido todo el tiempo. Añadí algunas fuentes de alimentación ininterrumpida y lo mantuve permanentemente encendido. El último de una serie de errores. En octubre de 2019 recibí un mensaje de marzo de 2020 advirtiéndome de la pandemia. Esto me dio tiempo de sobra para abastecerme de alimentos, desinfectantes y mascarillas de grado médico, prepuestos para el teléfono, una segunda conexión de banda ancha, etc. Aunque es bueno estar preparado, pasé los meses siguientes profundamente preocupado. Sabía que no podía hacer nada para detener la propagación del virus, pero ¿y mi familia?
En Navidad intenté pedir a la gente que se abasteciera, que tuviera cuidado, que evitara el contacto social durante los meses siguientes, pero todos pensaban que había estado leyendo demasiados blogs paranoicos. Sabía lo que se avecinaba y no podía hacer nada para ayudar a la gente que quería. Esto, combinado con mi reclusión a partir de enero, me sumió en una profunda depresión. Tardé meses en recuperarme un poco, pero me propuse una regla. Seguiría enviando mensajes sobre acontecimientos importantes, pero daría el menor número posible de detalles sobre el acontecimiento en sí y me centraría únicamente en los aspectos prácticos, en lo que realmente puedo hacer. Y funcionó, durante un tiempo. El 23 de agosto, un mensaje me decía que no saliera el 24 de agosto. Me quedé en casa y el 25 de agosto leí en las noticias que se había producido un atraco a mano armada en la tienda de la esquina de mi barrio. Con toda probabilidad, yo no habría estado en la tienda en el momento del atraco, pero aún así, puede que acabara de salvarme la vida. Tras leer la noticia, envié el mensaje 2 días después. En noviembre, un mensaje decía simplemente ve mañana a casa de tus padres. Son 5 horas de viaje, así que me lo pasé muy bien poniéndome al día y me quedé a dormir. A la mañana siguiente mi madre cayó enferma. Murió 3 días después, y estoy eternamente agradecido por haber podido pasar con ella esa última noche feliz. Podría contar muchas otras maneras en las que mi vida mejoró gracias a la posesión de mi antiteléfono taquiónico. Pero en 2021, las cosas empezaron a ir peor. Empecé a romper mi regla. Al principio eran pequeñas cosas. Me enviaba a mí mismo los resultados de las votaciones parlamentarias. Me decía el tiempo que haría la semana siguiente. Nada demasiado importante. No podía hacer nada para cambiarlo, aunque no hubiera roto las leyes de la física. Pero, ¿por qué envié esos mensajes? Por supuesto que envié los mensajes, a posteriori. Ya los había recibido, así que debía enviarlos. Esto me molestó, pero no tanto como lo que ocurrió a continuación. Una mañana me desperté y me encontré con un mensaje recibido. Decía simplemente mata a CS. Nunca había oído hablar de este hombre, pero bastó una búsqueda en Facebook. Vivía en la zona, a pocas calles de distancia. ¿Por qué iba a matar a un hombre que no conocía? No soy un asesino, ni siquiera he dado un puñetazo. Pensé largo y tendido, y finalmente decidí ignorar mi instrucción. A la semana siguiente leí las noticias. CS había sido detenido. Era la peor clase de criminal. Lo dejaré a tu imaginación, pero su último acto de odio había sido el día después de que yo recibiera aquel mensaje. Si me hubiera obedecido, hoy habría un niño inocente más en el mundo. En parte debido a la predestinación, y en parte debido a mi ira, envié el mensaje. Como seguramente puedes imaginar, esto me afectó profundamente. No hice nada durante días, apenas salí de la cama. Pero entonces recibí otro mensaje. Mata a JL. Esta vez no lo dudé. El mensaje me despertó de mi depresión inmediatamente. Al buscarlo, descubrí que vivía y trabajaba a 2 horas en coche. Si el último mensaje me servía de algo, tenía que actuar rápido. ¿Cómo se mata a una persona y, lo que es casi igual de importante, cómo se sale impune? Vivía en una zona suburbana. Conduje hasta allí durante el día y lo exploré, encontrando pocos vecinos y ninguna cámara en su calle. Así que esperé. Llegó a casa de noche. Decidí utilizar un martillo y confiar en la sorpresa. Les ahorraré los detalles sangrientos, pero escribo esto para que sepan cómo fue. Llevé su cuerpo a un bosque y lo enterré allí. Durante semanas busqué en las noticias locales y nacionales, esperando saber qué había hecho JL para merecer la muerte. Nada. Un periódico local mencionó su desaparición, pero lo describió como un hombre de familia muy querido que trabajaba en un taller local. Los secretos que escondía, al parecer, no saldrían a la luz. La siguiente fue una mujer. Mata a RS. Una microbióloga. Esto tenía más sentido, tal vez ella estaba haciendo investigación clasificada sobre la guerra química. Lo que funcionó la última vez podría funcionar esta vez. Y funcionó. Ha habido 2 más desde entonces. No entiendo por qué tuvieron que morir. No se ha revelado nada sobre ellos desde sus muertes. Aún no he enviado los mensajes. He estado esperando hasta averiguar por qué. El último fue en enero de 2022. Pero ha habido otros mensajes desde entonces.
Una guerra ha ocupado la mayor parte de las noticias últimamente. Supe de ella 6 semanas antes de que empezara. Conozco las cifras de víctimas y sé cómo terminará. He enviado algunos mensajes, pero solo para acontecimientos que ya han ocurrido. Pero lo peor está por llegar. Pronto, muy pronto, ocurrirá un acontecimiento. No te diré qué, pero es peor que cualquier cosa que puedas imaginar. La humanidad llegará a su fin. Hasta el último de nosotros. Ese mensaje llegó hace 4 días. El fin de todo, descrito con agonizante detalle. Nadie debería saber lo que yo sé. Apenas puedo pensar con claridad, y me ha llevado horas escribir esto. Lo dejo como advertencia. No investigues los viajes en el tiempo. No te traerá más que dolor. Enviaré esto, y me iré. Recibí un último mensaje esta mañana. La policía ha encontrado los cuerpos, y rastreado mi coche desde las cámaras de tráfico. Estoy listo para huir, con una pregunta ardiendo en mi mente. Si todos estamos muertos, ¿quién envió el mensaje?